Señor, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos revela tu propósito, tu plan. Señor, transfórmanos por medio de esta enseñanza, transfórmanos por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, sea revelado a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues una de las partes, una parte importante de la academia es que podamos tener tiempo para orar por ustedes, para ministrarles, ya que no solo se trata de recibir una enseñanza, sino, o sea, necesitamos algo para la mente, para el conocimiento, pero también necesitamos algo para el alma, para el corazón. Y es el Espíritu Santo el que nos transforma, es la presencia del Espíritu Santo que nos transforma. La semana pasada hablábamos sobre la oración transformadora, ¿verdad? Y es la comunión con el Espíritu Santo lo que va a transformar nuestras vidas. Desde luego, el Espíritu Santo usa la palabra. Las dos cosas van tomadas de la mano, la palabra y el Espíritu. Repitan conmigo, la palabra y el Espíritu. Esas dos cosas combinadas, dice el apóstol Pablo, que dice, hablando de la armadura del cristiano, dice, sobre todo es tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, espero que al terminar esta lección, estas dos lecciones, podamos tener tiempo para orar por ustedes. Así que me voy a apurar. Díganme, apúrese, pastor, porque queremos que ore por nosotros. Entonces, la primera lección que vamos a ver hoy se llama Sal de tu cueva. Sal de tu cueva. Y en Jeremías, ahí lo tienen en su manual, Jeremías 49:23 dice, acerca de Damasco se confundieron Hamad y Arfad porque oyeron malas nuevas o malas noticias. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. ¿Cuál fue el efecto que causó las malas noticias cuando las oyeron estas dos personas, Hamad y Arfad? ¿Qué dice ahí que pasó cuando oyeron malas noticias? Se derritieron en aguas de desmayo. ¿Qué quiere decir eso? Se espantaron, se desmayaron, se les temblaron las corvitas, ¿verdad? Y no pueden sosegarse. ¿Qué es sosegarse? No pueden estar en paz. No pueden estar en paz, están inquietos, están intranquilos. Cayó sobre ellos un espíritu de temor. ¿Alguna vez has oído una mala noticia que te ha causado un impacto así? Ha sido tan fuerte la noticia que sientes que te desmayas, sientes que te vas de espaldas, ¿verdad? Ese es el efecto de las malas noticias. Entonces, las malas noticias, dice, tienen un efecto negativo en nuestras vidas, al igual que sucedió con estas personas. Muchos escucharon malas noticias antes de dormirse y antes de salir de su casa en las mañanas. Normalmente los noticieros, ¿a qué hora los vemos? ¿Temprano en la mañana, lo primero en la mañana o lo último que escuchamos en la noche? Nosotros crecimos con Jacobo Zabludowski, ¿verdad? O con López Dóriga, o con Memo Ochoa. No era Memo Ochoa. Ese es del América. Guillermo Ortega. Bueno, entonces, normalmente, qué terrible es que nos vayamos a dormir y lo último que tengamos en nuestra mente sean malas noticias. Guerras, conflictos, hambres, corrupción y todas esas cosas. Entonces necesitamos poner en nosotros buenas noticias. Necesitamos que en lugar de terminar el día con malas noticias, terminar el día con buenas noticias, con noticias de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia está llena de buenas noticias. Si nosotros nos sintonizamos con el noticiero, porque ¿se acuerdan que el Evangelio significa qué? Buenas nuevas o buenas noticias.
Si nosotros nos sintonizamos con las buenas noticias del Evangelio, nuestras vidas van a tener un efecto positivo. Así como sabemos que las malas noticias causan un efecto negativo, ¿verdad? Las buenas noticias causan un efecto positivo en nosotros. Nos dan aliento, nos dan fe, nos dan confianza, nos dan alegría, nos dan gozo. Y nosotros, puesto que llevamos las buenas noticias, somos portadores de esperanza hacia la gente, ¿verdad? Portamos esperanza hasta la gente. Ahora, dice ahí el primer punto, hasta los más fuertes huyen. Cuando se escucha un mal reporte, cuando estás mal parado, cuando no estás parado en la fe, puedes salir huyendo, puedes salir corriendo. Y eso es lo que le pasó al profeta Elías. El profeta Elías era un hombre de Dios. Y mira lo que dice en Primero de Reyes 19, del 1 al 2. Dice, leemos lo que le sucedió a Elías. Dice, Acab dio a Jezabel la buena o la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Le mandó un WhatsApp, ¿verdad? Le mandó un correo electrónico diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. A ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a leer lo que dice Primero de Reyes, para tener un poquito del contexto. Primero de Reyes, capítulo 18. Acab era rey de Israel y Jezabel era su esposa. Acab era un hombre, ¿cómo le diríamos? Apocado. Era un hombre que se dejaba manipular por su mujer. Fusilánime. Fusilánime es cuando lo fusilan, ¿verdad? Pero pusilánime es cuando es como mandilón, por así decirlo. Entonces, y Jezabel era una bruja. Jezabel era una hechicera, una idólatra. Entonces Israel era el pueblo de Dios, pero Jezabel había invitado a la nación de Israel toda clase de religión, toda clase de culto, toda clase de ídolo, toda clase de sacerdotes, y ella y toda la nación se entregaron a la adoración de Baal, que era un dios abominable de los cananeos. Se suponía que Israel era el pueblo de Dios, pero Israel se había alejado del Señor, y estos dos personajes, Acab y Jezabel, habían promovido la idolatría en la nación judía. Un día el Señor levanta al profeta Elías y confronta al pueblo porque estaban durante un tiempo de mucha sequía. De hecho, la sequía vino a causa de la profecía del profeta Elías. Se me confundo a veces con Elías de Eliseo. En una ocasión Elías dijo, declaro que no va a llover hasta que yo diga. No va a llover hasta que yo diga. Y no llovió por 3 años y medio. Por 3 años y medio no llovió. Y en el transcurso, ya al final de esos 3 años y medio, pues todos estaban enojados con Elías, todos estaban enojados con Dios. ¿Por qué nos castiga de esta manera? ¿Por qué se nos están muriendo? No hay cosechas, los animales están muriendo, no hay agua, ¿sí? Todo eso. Entonces Elías convoca al pueblo y dice, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Porque ustedes se han apartado de Dios. Ustedes se han alejado del Dios vivo. Ahora vamos a hacer como un concurso. Vamos a hacer un concurso. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Vamos a demostrarle, les voy a demostrar quién es el Dios verdadero. Y en Primero de Reyes 18:24 dice, vamos a leer desde el versículo 21, dice, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él,
y el pueblo no respondió palabra. El 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Denos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. El 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio de fuego, este sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. Entonces vamos a hacer un concurso. Ustedes agarran su buey, ponen su leña, y yo preparo mi buey con su leña, 2 altares. Okay, 2 altares. Y ustedes que son más, empiecen. 450 profetas de Baal, y luego había otros 400 profetas más de otro ídolo. Ustedes órenle a su Dios, clámenle a su Dios, hagan lo que quieran, pero el Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios. Entonces los profetas, los falsos profetas, empezaron a gritar, empezaron a orar, empezaron a saltar, empezaron a cortarse con cuchillos, dice que sangraban, y le gritaban: Baal, Baal, respóndenos, respóndenos, Baal. Y dice la Biblia que Elías se burlaba de ellos y le decía: griten más fuerte, a lo mejor anda en el baño, a lo mejor salió de camino, a lo mejor está acostado, a lo mejor, y Elías se burlaba de ellos. Y estuvieron buen rato, varias horas gritando y cortándose y clamando. Cuando le tocó a Elías, él agarró el sacrificio, puso como una zanja alrededor en la tierra, y derramó agua sobre el animal y sobre la leña, ¿verdad? Derramó agua, y entonces levanta sus manos, le clama a Dios, y dice la Biblia que fuego descendió del cielo. Y ahí quedó demostrado que Dios existía. Dice, consumió la leña, consumió el sacrificio, se quemó las piedras, y hasta el polvo se quemó. Todo se quemó. Y todo el pueblo dijo: Jehová es Dios. O sea, todo el mundo quedó sorprendido del milagro tan poderoso que Dios había hecho. ¿Cómo crees tú que se sentía Elías? Qué tremenda victoria, ¿verdad? Qué poderosa victoria, qué poderosa demostración del poder de Dios ante este pueblo incrédulo, este pueblo idólatra. Ahora sí quedó demostrado que Dios, que Jehová es el Dios de Israel. Eso pasó en el capítulo 18. En el capítulo 19, Acab le dio a Jezabel la noticia, el reporte de todo lo que hizo Elías. Porque fíjense, todavía no se acabó ahí la historia. Cuando termina, entonces se demostró que Jehová era Dios. Entonces dice Elías: agárrenme a todos sus profetas, agárrenmelos a todos, 850, y los degolló a todos, les mochó la cabeza. Medio sangriento el profeta, ¿eh? Estaba cumpliendo la ley, porque la ley no permitía la adoración a otros dioses, ¿sí? No permitía la idolatría, ni ídolos, ni nada de eso. Entonces Acab le platica a Jezabel la historia, lo que pasó, y dice: ¿y cómo? Vamos a leerlo otra vez. Acab dio a Jezabel la nueva, las noticias de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel, dice, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan, ¿quiénes? Los dioses. ¿Cuáles dioses? ¿No había quedado demostrado que esos ídolos no eran dioses? Dice: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Cuál era la amenaza? Mañana yo también te voy a cortar la cabeza. Si no lo hago, que me castigan los dioses.
¿Qué crees tú que hizo Elías? ¿Qué crees tú? El hombre de fe. El hombre que caminaba con cielos abiertos. El hombre que escuchaba a Dios hablar audiblemente. El hombre que hacía descender fuego del cielo. ¿Qué crees que hizo? Y después de eso, oró para que lloviera después de 3 años y medio y llovió. ¿Qué crees usted que hizo? El que mandaba que descendiera fuego del cielo y quemaba ejércitos. ¿Qué crees tú que hizo? ¿Qué dijo? Te reprendo, vieja bruja. ¿Qué me vas? ¿Cuáles dioses? ¿No ha quedado demostrado que solo Jehová es Dios? Dice el versículo 3, vamos a leerlo. Primero de Reyes 19:3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. El 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, ese es Elías, ¿verdad? Deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías se fue a esconder de la mujer. Mira, lo que no pudieron hacer 850 profetas, lo que puede hacer una mujer. La amenaza de una bruja, la amenaza de una mujer. Elías, él estaba caminando con cielos abiertos. Elías estaba caminando en una dimensión espiritual tremenda. Ya quisiéramos nosotros caminar en la dimensión de fe en la que caminaba Elías, ¿sí? Sin embargo, al escuchar esta mala noticia, te voy a mochar la cabeza, Elías, mañana te voy a mochar la cabeza. Me voy a vengar de lo que hiciste con mis profetas. Elías se llenó de temor, porque él escuchó una mala noticia. Entonces, hasta los más fuertes huyen. Dice aquí en el párrafo, dice, después de matar a los 850 profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías salió huyendo por la amenaza de una mujer, quien decía que iba a quitarle la vida por haber matado a dichos profetas. Elías recién pedía que fuego descendiera del cielo y consumiera un sacrificio, probando ante todo el pueblo que el Señor es el Dios verdadero. ¿Por qué huyó Elías? ¿Por qué huyó Elías? Por la amenaza, por la mala noticia. Dice el siguiente párrafo, hizo que mataran a los profetas de dioses falsos, y oró para que lloviera y así terminar con 3 años y medio de sequía. Pero tuvo miedo de la palabra de una mujer. Acababa de demostrar que Dios era el único verdadero, pero temió el juramento de matarlo de Jezabel, que Jezabel hizo a otros dioses. Y otra vez les pregunto, ¿cuáles dioses? ¿Cuáles dioses? El temor, mis hermanos, es una pasión que muchos viven. Debemos entender eso, que el temor es una pasión. ¿Y cómo se explota el temor, verdad? Por ejemplo, se hacen películas de terror y la gente paga para ir a verlas. Paga para ir a verlas. Yo no las veo, ¿no? Yo no pagaría nada. Que me paguen a lo mejor. Si me pagaran, a lo mejor sí vería una y con los ojos cerrados, ¿verdad? Pero la gente paga por ver películas de terror. Entendamos eso, que el temor es una pasión que puede controlar tu vida. Dice, corren a refugiarse en una cueva. Por eso la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones de hombres, porque también tuvo miedo. Entonces, con todo y que Elías era un gigante en la fe, esta amenaza de esta mujer provocó en él un temor tan grande que él se quería hasta morir. Él se quería hasta suicidar. Y fue, y dice la palabra de Dios, que fue y se escondió en una cueva. ¿Sí? Y le decía a Dios, yo ya no quiero profetizar, yo ya no quiero hablar en tu nombre, quítame la vida. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y sabes que mucha gente se encuentra en esa misma condición. Mucha gente se encuentra en esa condición.
tienen grandes dones, grandes talentos, grandes habilidades, un hermoso llamado, un hermoso propósito para servir al Señor, pero una mala noticia, un mal reporte los ha metido en una cueva. Y no han podido explotar su potencial, no han podido explotar la riqueza que tienen dentro a causa de la pasión del temor que los ha dominado. Entonces nosotros no debemos dejarnos controlar por el temor. Sabemos que lo opuesto al temor es la fe. Y Dios nos llama a caminar por fe. Entonces cada vez que tú sientas miedo de hacer algo, primero, en primer lugar, es una reacción normal como seres humanos, pero eso te indica que necesitas llenarte de fe, ¿verdad? Necesitas llenarte de fe. Ahora, dice el siguiente punto, guárdate de las malas noticias. Guárdate de las malas noticias. En el Salmo 112, versículos del 5, vamos a leerlos, del 5 al 7. Salmo 112, del 5 al 7, dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Dice el siguiente versículo, dice, en memoria eterna será el justo. Y miren lo que dice el 7, no tendrá temor de malas noticias. A ver, léanlo conmigo, por favor. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Nosotros estábamos empezando una iglesia en Brownsville, Texas. Estábamos empezando un grupo. Teníamos un grupo de amistad en Brownsville, en la frontera. Y un día tuvimos una velada de oración. Y el Señor empezaba a salvar gente de nuestros vecinos. Empezaban a llegar vecinos, personas de nuestro alrededor. Y en esa velada de oración tuvimos una visión. Y en esa visión vimos que de las oficinas de migración del puente venía corriendo un rinoceronte con un documento en su pico, en su cuerno, y decía como deportación o algo así. En ese tiempo nosotros no teníamos documentos. Adivina qué efecto produjo eso en nosotros. ¿Sí? El enemigo siempre te busca la forma de intimidarte, de espantarte, de detenerte para que tú hagas la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que te produzca temor no proviene de Dios. ¿Sí? Entonces dice aquí que el justo, dice, no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está firme, confiado en Jehová. Así que no seas miedoso. A ver, dile a la persona que está a tu lado, no seas miedoso. No tengas miedo. ¿Sí? No seas miedoso. Y sabes, mucha gente anticipa cosas. Y mucha gente está como conectada, como enchufada o sintonizada siempre hacia el temor. Y se lo voy a demostrar. De repente, por ejemplo, en tu trabajo, tu supervisor te llama y te dice, ay, necesito platicar contigo. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Me van a aumentar el sueldo? ¿Es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué hice? Me van a correr. Empiezas a idear cosas. Te hablan de la escuela, o te habla el doctor, te hablan de la clínica, o necesitamos hablar con usted, ¿qué es lo primero que piensas? Ya estuvo, ya me diagnosticaron cáncer, ya me voy a morir. ¿Sí? Y normalmente, casi siempre, que hay como una espera, una noticia y te dejan esperando, siempre te imaginas lo peor. Lo peor. ¿Sí?
Entonces, no sea miedoso. No anticipes lo peor. Tenemos que tener confianza. Tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos que saber, como dice acá, su corazón está firme, confiado en Jehová. Tenemos que afirmar nuestro corazón en las promesas de Dios, en las buenas noticias que nos da el Evangelio, las buenas noticias que nos da el Señor Jesucristo. Dice aquí en el párrafo, dice, debemos dejar de ver malas noticias, pues nos hacen daño. Hay que aprender a confiar en las buenas noticias que nos comparte la palabra de Dios. En Proverbios 25:25 dice, como agua fría al alma sedienta, son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Alguna vez has tenido mucha sed? ¿Verdad? Y de repente alguien te regala un vaso de agua así, hasta sudadito, así, frío, y qué rico te sabe, ¿verdad? O una coca, una limonada, así, qué sabroso te cae el agua, ¿verdad? Cuando tienes mucha sed. Dice, así son las buenas noticias. Cuando estás sediento, cuando estás necesitado, cuando estás urgido, cuando se te acaba la esperanza y de repente viene un mensajero con una buena noticia, un mensajero de parte de Dios que te habla acerca de los propósitos de Dios, que te habla de sus planes, que te habla de sus bendiciones, que te habla de las cosas buenas que Dios quiere traer a tu vida, ¿sí? Ahora, qué padre que nosotros seamos portadores de buenas noticias, ¿o no? Dice, cuando eres portador de malas noticias, puedes llegar a caer mal. ¿Alguna vez les ha tocado tener que dar una mala noticia? Qué difícil es tener que dar una mala noticia. Y caes gordo, ¿no? Ahora, si eres portador de buenas noticias, caerás bien. Tú y yo fuimos creados por Dios y alcanzados por Jesucristo para dar buenas noticias a las personas. Dedícate a cumplir tu llamado. Ahora, te voy a decir esto. Nosotros, como iglesia, tenemos que ser una iglesia que siempre da buenas noticias. Siempre da buenas noticias. Nuestro trabajo no es condenar a la gente. ¿A poco podemos condenar más al condenado? Pues si ya está condenado. O sea, ¿qué necesitamos hacer? Extenderles la palabra, el evangelio, para que salga de esa condenación. ¿Puedes enfermar más al enfermo? ¿Tú crees que sea un mensaje de Dios que le digas al enfermo, ¿sabes que te vas a enfermar más? ¿Tú crees que sea un mensaje de Dios ese? Que le digas a una persona desahuciada, ¿sabes qué? De plano ya te vas a morir. Vengo de parte de Dios para decirte que te vas a morir. Y van a decir, ¿qué buenas noticias son esas? Nosotros somos portadores de buenas noticias. Nosotros le anunciamos a la gente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Decimos que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Hemos sido nosotros sanados. Así que dice, dedícate a cumplir con tu llamado. Cuando das buenas noticias, hasta te invitan a cenar, ¿a poco no? Te invitan a comer, hasta te tratan bien, hasta te pueden dar hasta un regalito, ¿verdad? Pero si llegas siempre con malas noticias, nuestra iglesia se tiene que caracterizar por una iglesia que siempre da buenas noticias. ¿Tú sabes que hay gente que les gusta que los apaleen? Ir a iglesias donde los golpean, donde salen todos heridos, todos golpeados. Y muchas veces la gente dice, wow, no es que ahí te dicen las cosas así como son. Pero nuestro trabajo no es desanimar a la gente, no es golpear a la gente, no es acusarlos, no es condenarlos, sino es sacarlos de esa condición por medio de las buenas noticias del Evangelio. ¿Sí? Ahora, a veces hay gente que se enoja de que en nuestra iglesia la gente salga contenta, que la gente salga sonriente, que la gente salga feliz. No, esa no es una iglesia de Dios, porque no te dicen las cosas como son. Qué mejor que salgamos así contentos, llenos de gozo, llenos de fe, llenos de esperanza, sabiendo que Dios tiene buenos planes para nosotros. ¿Sí? Ahora, en el siguiente punto dice, buenas noticias de Dios para ti. Ahora, la palabra de Dios está llena de buenas noticias para nuestras vidas. Si estás pasando por un momento de necesidad,
he aquí algunas de esas buenas noticias que Dios quiere que leas. Entonces, agarren esta hoja, acuérdense de esta lección, porque en algún momento que ustedes necesiten una intervención de parte de Dios o escuchar una buena noticia o recordar una buena noticia, puedan venir nuevamente a esta lección para poder animarse y llenarse de fe nuevamente. Por ejemplo, dice, si estás deprimido, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra de Dios dice, estad siempre gozosos. La palabra de Dios dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Entonces el Señor nos dice que Él nos llenará de gozo y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si estás caído, como hay muchos cristianos que dicen, yo soy un cristiano caído, ¿verdad? Y ya de ahí se amarraron con esa palabra. ¿Sí? Si estás caído, la Biblia dice que Dios no dejará al justo caído para siempre. Ahí está el Salmo 55, 22. Que el Señor te levantará, el Señor te sustentará. Dice la palabra, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si estás en la quiebra, Él promete devolver lo que la oruga y el saltón devoraron. ¿Quiénes son la oruga y el saltón? En Joel capítulo 2, versículo, en el libro de Joel, el Señor trae un juicio sobre Israel. Y dice que envió su ejército, y su ejército fue una plaga de langostas. La plaga de langostas, ¿qué son las langostas? No son las que venden ahí en ¿cómo se llama? El Red Lobster, no. Langostas son los chapulines, son los grillos. Y esos chapulines se multiplican y se multiplican y se devoran todas las cosechas. Entonces, cuando venía esa plaga de langostas, dejaban a todo el país en la ruina. ¿Sí? Todo el país en la ruina. Pero el Señor, después de esa temporada difícil, el Señor dice, vendrán tiempos en que Él va a devolver lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. El revoltoso, ¿no? Entonces el Señor promete que va a devolver todo lo que devoraron la oruga y el saltón. Si hay problemas en tu familia, dice, Él ha prometido que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? El Señor le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Sí? Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Entonces, esas son las promesas y esas son las buenas noticias que el Señor tiene para nosotros. Dios no solo te va a bendecir a ti, va a bendecir a tus hijos, porque no checa cómo Dios puede bendecirte a ti y no bendecir a tus hijos. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces la bendición de Dios es integral, toca tu vida, pero también toca tu familia. Entonces ese es el plan de Dios. Si tienes problemas en tu familia, el Señor promete que Él va a traer restitución y que Él va a bendecir a tus hijos. Si estás enfermo, la Biblia dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Isaías 53, 5. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Jesucristo dijo que Él fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La palabra de Dios dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Quiere decir que el Señor nos promete sanidad para nuestro cuerpo. Amén. Entonces, cada vez que tú estés enfermo, recuerda esa promesa. Recuerda que Cristo ya pagó en la cruz, que Él llevó tus enfermedades y mis enfermedades en la cruz y que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y si te hace falta fe para ser sanado, pues dice la Biblia en Santiago, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, dice, lo levantará. Y si hubiera cometido pecados,
les serán perdonados. ¿Son buenas o no son buenas noticias? Son muy buenas noticias. Dice el siguiente, dice, si eres pobre, la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para que en su pobreza seamos nosotros enriquecidos. Lo leíamos este domingo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 me parece, o 4, que el apóstol Pablo le dice a los ricos, mándales que no sean arrogantes, que no pongan su esperanza en la riqueza, sino en Dios, que dice que nos da todas las cosas, ¿se acuerdan? Todas las cosas como en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sí? Entonces Dios es un Dios que nos bendice. El apóstol Juan le dice a su amigo, ¿cómo se llamaba? Gallo. Así se llamaba, no era apodo. Dice, amado, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Así que la promesa de Dios es que Él desea enriquecernos porque Cristo se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Así de la misma manera como Cristo se hizo pecado para santificarnos, así de la misma manera como Cristo se hizo maldición para liberarnos de la maldición, así Él se hizo pobre para librarnos a nosotros de la pobreza. Amén. Si eres pecador, la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11. Hay gente que piensa que está condenado a la muerte eterna, que está condenado al infierno. Pero el Señor dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el siguiente versículo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esas son buenas noticias, que el Señor no quiere la muerte del impío, que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora dice, si aún conociendo al Señor has pecado, la Biblia dice que tenemos como abogado para con nosotros a Jesucristo el justo. Dice 1 de Juan 2:1, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que tenemos un abogado. A ver, ¿cuál es la mala noticia que te ha metido en la cueva? ¿Alguien puede identificar alguna cueva en su vida? Ahí estoy. Atrapado en un temor, atrapado con una idea, algo que no me permite salir. El Señor quiere que nosotros salgamos de esa condición en la que el enemigo nos quiere poner. Ahora dice, Elías huyó a una cueva. Lo peor que podemos hacer es una cueva en el monte de Jehová. O sea, como que nos escudamos detrás del Señor. Y a veces caemos en una condición de, pues, si lo va a hacer, que lo haga el Señor, ¿verdad? Que lo haga el Señor. Que Dios pelee por mí. Pues sí, Dios pelea por nosotros, pero nosotros tenemos que salir al frente. Tenemos que salir, tenemos que enfrentar la vida con fe, con expectativa. Dice, si bien Dios es nuestro refugio en tiempos de angustia, no quiere que nos escondamos detrás suyo para evitar nuestras batallas. Quiere que nos mantengamos en el monte Carmelo, disfrutando de la victoria que ya nos dio. ¿Qué te gusta más, el monte Carmelo o la cueva? El monte, ¿verdad? Ahí donde está la presencia de Dios, ahí donde está la gloria de Dios, porque en la cueva hay un espíritu de depresión, un espíritu suicida, un espíritu que no quiere vivir, y en el monte Carmelo está la manifestación de la gloria de Dios, la fe. Ahí es donde el Señor quiere que tú y yo vivamos, en nuestra victoria. Sí, mucha gente ha escondido sus dones, su talento, su llamamiento a causa de una mala noticia. Sí, a causa de una mala noticia. Y muchas veces hay gente que sin saber, sin conocer el corazón de Dios, se atreve a maldecir a otras personas, aún líderes que se atreven a maldecir, aún padres que se atreven a maldecir a sus hijos.
A veces por un fracaso. Le dicen, no, tu vida ya se arruinó, tu ministerio se arruinó, fracasaste, ¿sí? Pecaste, le fallaste al Señor, el Señor ya no te va a volver a usar. Oh, qué hermoso ministerio tenías, pero si no hubieras fracasado, pero como fracasaste, perdiste la bendición de Dios. Esa es una mala noticia. Esa es una mala noticia. Y mucha gente está atrapada en esa mala noticia, atrapada en una cueva y no puede explotar sus dones, su llamado. Dios te quiere usar a ti. Dios quiere usar tu vida, pero necesitas salir de ese estado de encuevamiento, por así decirlo. Dice, cuando Elías estaba dentro de la cueva, Dios lo llamó que saliera. Y estando afuera, le habló. Dice, cuando nos encuevamos, nadie puede hacernos entrar en razón. Cuando entramos en una condición así depresiva, es necesario tomar la decisión de salir y dejar esa cueva para entender razones. Ni siquiera Dios entró a la cueva, hizo que Elías saliera de ella, pues él le estaba esperando afuera. O sea, Dios no va a entrar a tu cueva. O sea, Dios no va a entrar a la cueva de nadie. O sea, Dios quiere que tú salgas de ahí. Un ejemplo también de la Biblia, cuando el Señor resucitó a Lázaro de los muertos, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Le habló por nombre y le dijo, ven, sal. Sal de la cueva. Sal del sepulcro. ¿No era mejor que Jesús se metiera y lo desenrollara y lo sacara de ahí? Y orara por él, lo ungiera. ¿No? Jesús le dijo, sal. Y muchas veces nosotros estamos esperando eso. Mira, hay gente que se ofende y dice, pues aquí estoy, no, nadie me visita, nadie ora por mí, nadie me viene a ver. Y aunque vayas y los visites, no entienden razones. No entienden razones. Porque están en un estado bloqueado. O sea, su estado de ánimo está tan bloqueado que aunque vayas y le ofrezcas toda la ayuda y toda la oración posible, no van a salir. Hasta que despierten y salgan por su propio pie. ¿Sí? Ok. ¿Dónde nos quedamos? Dice, posiblemente vengan a ti circunstancias en las que no tienes fuerza para luchar. Pero Dios espera que te fortalezcas en Él y luches, creyendo en sus fuerzas. Dice en Isaías 40, dice, que Él da fuerza al que no tiene ningunas. Cuando se te acabaron las fuerzas, el Señor te da nuevas fuerzas. Dice, cuando te sientes entre la espada y la pared, mira que la espada no es más que una presión y la pared que sientes detrás es el Señor dándote fortaleza y animándote a creer. Elías creía que él se iba a morir, Elías creía que su ministerio se había acabado, pero no fue así. Algo maravilloso pasó en la vida de Elías. Cuando Elías salió de la cueva, porque Dios le habló y le dijo, sal de la cueva. Y le dice, regrésate. Miren, vamos a leerlo, ahí en la conclusión. Dice, cuando Elías salió de la cueva, escuchó a Dios hablarle. Y Jehová le dijo, ve y vuélvete por tu camino, por el camino de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Regresa a hacer las cosas que estabas haciendo desde antes. O sea, regresa a practicar las cosas. Elías, tú eres un profeta. Eres un hombre de Dios. ¿Tú crees? Ustedes piensan que el Señor lo agarró a cachetadas, le dijo, Elías, qué inmaduro eres, qué bárbaro, cómo caíste en esta condición. No. El Señor lo único que quería era sanarlo, era liberarlo. Salte de ahí, Elías, sal de esa cueva. Y cuando salió de la cueva, el Señor le dijo, regresa a tu camino, o sea, regresa al ministerio, al llamado, a la unción, a la gracia que yo he puesto sobre tu vida. ¿Sí? No vemos ahí en ningún momento una palabra de reproche.
De hecho, dice la Biblia que cuando Elías, él iba huyendo para esconderse en la cueva, dice que el Señor le mandó ángeles para que le dieran de comer. Dice que se durmió y un ángel bajó y le dio una torta. No sé de qué era la torta, si de pierna, de milanesa, pero una torta, o sea, un pedazo de pan. Dice, y se la comió. Era una torta sobrenatural, porque con esa torta pudo caminar 40 días y 40 noches. ¿Te imaginas? ¿Y sabes para dónde iba caminando? A la cueva. Y ahí estuvo en la cueva. Me quiero morir, no sirvo para nada. Yo soy el único que queda. Dios, quítame la vida. Y dice, sale de la cueva, Elías. Sale de la cueva, regresa. Ve, unge a este rey. Y luego fue y ungió también a Eliseo, que fue el que tomó su lugar. ¿Y sabes cómo terminó la vida de Elías? El Señor se lo llevó en carne y hueso. En carne y hueso. Dice la palabra que vinieron carros de fuego y lo arrebataron y se lo llevaron vivo a la presencia de Dios. Solo hay 2 personajes en la Biblia que dice que fueron llevados en carne y hueso. Uno fue Enoc y el otro es Elías. ¿Sí? Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Sí. Dice, al salir Elías escuchó los planes y propósitos de Dios para su vida y ministerio y decidió creerle. Elías temía que Jezabel iba a matarlo. Por eso huyó a esconderse. Pero más tarde fue arrebatado por Dios para no ver nunca más la muerte. Los temores que tenemos no se realizan si salimos de la cueva confiando en el Señor y su palabra. Dios está esperándote fuera de la cueva donde te escondes. Sal de ahí y vuelve a tu camino y llegarás. Y cumplirás el propósito de Dios. Yo estuve en una cueva por 15 años. Por 15 años. Sí. Y es horrible. Es horrible estar en una cueva por tanto tiempo. Y digo, qué bruto fui. Qué bruto. Perder. Pues no los perdí, pero no aproveché toda mi juventud. En la mejor etapa de mi vida, esos 15 años los perdí por mis complejos. Por mis complejos. ¿Y qué me metió en una cueva? Un error. Ni siquiera fue un pecado. Fue un error, una equivocación, una mala decisión que el diablo usó para condenarme y para descalificarme para seguir predicando la palabra de Dios. Me acuerdo que cuando llegamos de Orizaba a Matamoros me decía una muchacha, una pastora, Mirna, ¿tú te acuerdas de Mirna? Me decía, hermano Chuy, me decía hermano, ¿verdad? ¿Por qué no se queda usted aquí como el pastor de la iglesia? Y yo lo ayudo. Quédese usted y su esposa como pastores de la iglesia y nosotros lo ayudamos, los jóvenes, ella y con todo el grupo, el equipo de jóvenes. Yo decía, no, yo no merezco. No confiaba en mí mismo. Tenía gracia, tenía los dones, tenía el talento, tenía el llamado de Dios, tenía la mujer de Dios conmigo, tenía todo, pero encerrado en una cueva que no me permitía salir y disfrutar y hacer aquellas cosas que Dios me había llamado a hacer. ¿Sí? Por eso te digo, sal de la cueva, no pierdas el tiempo, no pierdas tu juventud, no pierdas tus fuerzas. Dice Eclesiastés 12:1, dice, acuérdate de tu Creador o sirve a tu Creador en los días de tu juventud.
antes que lleguen los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando tienes juventud, lucidez, fuerza, talento, gracia, ¿sí? Cuando puedes correr, brincar, saltar, revolcarte, ¿sí? Sirve a Dios y sal de la cueva. Sé libre de tus complejos en el nombre de Jesús. Amén.